respecto, bueno, de esta decisión de lanzarte como precandidato a intendente del partido de Pinamar, me imagino que es una decisión seguramente estudiada también con la familia, ¿no? Sí, es una decisión que parte de hace muchos años, Ángel. En mi caso, bueno, yo nací acá, me crié acá, bueno, hasta que por las vueltas de la vida me fui a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, después estuve viviendo unos años en el exterior, en el cual, bueno, trabajé en diferentes empresas y bueno, después tomé la decisión de volver a Pinamar. Cuando en ese momento tomé la decisión de volver a Pinamar, sabía que en algún momento me iba a cruzar con la política, con los momentos de decisión en cuanto a la gestión pública. Sabía que era algo que me gustaba, que por eso tomé una decisión importante en dejar capaz de la comodidad de trabajar en una multinacional y volverme a Pinamar. Y bueno, desde ese lado uno siempre estuvo ligado por la familia, por los amigos, los afectos de acá. Y bueno, teniendo en cuenta que bueno, se pueden hacer mejor las cosas y bueno, desde ese lado uno va trabajando. La interna con muchos sectores del peronismo, podríamos decir, compitiendo, ¿hay posibilidad de alcanzar desde tu visión la unidad en medio de una oferta de candidatos tan amplia? Sí, en realidad yo brego por la unidad dentro del PJ, pero también entiendo que hay diferencias de conceptos. A mí, la verdad, por mi educación y mi lógica de trabajo, pienso en el largo plazo, pienso en políticas troncales de gestión, pienso en un montón de cosas que lamentablemente muchos de los actores no la piensan y es un fin netamente electoralista. Pero bueno, yo sí voy a esperar hasta último momento, voy a intentar hasta último momento de hacer una lógica de que no hayan tantas listas para no confundir al votante, pero bueno, de ese lado es lo que uno va a trabajar. También entiendo que es difícil, pero bueno, uno con intentarlo no pierde nada. Vos tenés una buena mirada por alguien que es, bueno, un comerciante, un empresario comerciante, podríamos decir, de Pinamar, Pedro Cribaro, ¿no? Que de alguna manera, bueno, en tu visión puede ser alguien que te puede llegar a acompañar en la lista. Sí, Pedro, vos, bueno, las ventajas de habernos criado acá, que bueno, que en el caso de Pedro fuimos al secundario juntos, compartimos una visión política pinamarense muy similar, si bien bueno, por cuestiones como vos decís de comerciales uno a veces, viste, se va separando y no tenés el día a día, pero sí, bueno, sí, siempre tuvimos una amistad muy grande, que bueno, que hace muchísimos años, cuando yo vivía en Buenos Aires nos seguíamos escribiendo, y la verdad que siempre tuvimos una muy linda amistad y sería obviamente un gran placer tener amigos y gente muy confiable y muy respetada que en Pinamar en la lista. Y dentro de los actores políticos o precandidatos que bueno que se han lanzado con esta posibilidad también de jugar en esta interna, por ejemplo, Adriana Meneghetti, ¿qué opinión? Adriana la conocí hace unos años dentro de un movimiento relacionado con el Partido Justicialista. Sí, es levita. Sí. Y Adriana, sí, viene trabajando hace muchos años en el ámbito docente y bueno, obviamente tengo el mayor de los cariños hacia ella porque bueno, la conozco, como te digo, hace varios años y obviamente siempre fue una persona que ha trabajado muy fervientemente en lo social, en los diferentes sectores de Pinamar, que bueno, que siempre ha dado una mano desde ese lado. Hay postulantes lanzados, otros postulantes lanzados. ¿Hay alguno más que te interesaría, por ejemplo, vos decís qué sé yo, qué buena postura que tiene este dirigente político, me gustaría ojalá tenerlo dentro del equipo? ¿No tenés pensado nada así? ¿Dentro del Partido Justicialista decís? Sí. Sí, en realidad, bueno, obviamente a Horacio me operó desde chico, Horacio Raskin, tengo una relación personal, obviamente no compartida generacionalmente, porque bueno, pero siempre le tuve un gran respeto y
y sería una persona muy muy buena para tener en el gabinete de salud. Pero bueno, entiendo también que él está en otra lógica en este momento, pero ojalá se pueda dar en algún momento. En este contexto es bueno preguntarte también si vos sabés que, por lo menos desde mi visión, desde el año 2013, la sociedad pinamarense está buscando un cambio en la política. Esta es mi visión, y yo creo que está apostando muchísimo a la renovación y a gente joven. Totalmente. ¿Vos tenés esa visión vos también, y dentro de tu equipo pensás completarlo así, de esta manera, en caso de que accedas a la intendencia? Sí, Ángel. En realidad un poco es lo que vos decís, de gente joven, y por otro lado, obviamente tener gente de experiencia, porque siempre uno, cuando totaliza las cosas, se va a los extremos, como es el caso de este gobierno, pasa lo que pasa, ¿no? Con 4 funcionarios denunciados por corrupción, gente que se va corriendo, el secretario de gobierno lo corrieron la semana pasada, y bueno, por meter a todos los amigos en el gobierno pasa lo que pasa. Que está buenísimo en tener gente joven, pero también hay que tener en cuenta que tiene que ser una conjunción de cuestiones y tener la persona más idónea. A veces la persona más idónea para el puesto que tiene que trabajar no está relacionado con la edad, sino con su capacidad. Hay muchísima gente valiosa que no es joven, y te puedo asegurar que puede trabajar muchísimo mejor que un joven. Entonces, desde ese lado yo impulso la renovación política, pero también entiendo que va con una gran visión panorámica de todo, y eso hace que obviamente tengas que complementar con gente de otras edades, y es lo natural y es lo más sano que tiene la gestión pública y la política. Sí, sabes que, hablando de visión, ¿qué visión tenés del Pinamar de hoy? Y eventualmente, esto yo creo que es lo que más le interesa al vecino, bueno, la oferta política, ¿no?, que tiene el licenciado Matías Melía para el vecino pinamarense en términos de salud, de turismo, de educación. ¿Qué visión tenés? Bueno, mirá, vos nombraste 2 temas claves. Yo obviamente esto va a ser más con el devenir de la campaña, pero yo baso obviamente en 4 ejes fundamentales de la municipalidad, que son la salud, el turismo, el empleo y obviamente la reestructuración interna del municipio. Esos 4 ejes que vos mencionaste, los primeros 2, en cuanto al turismo, principalmente, por lo que vos mencionaste, en el caso del turismo, nosotros sostenemos que obviamente como está diagramado hoy en día el esquema de turismo, de la Secretaría de Turismo, en Pinamar, es una lógica de trabajo propiamente a una oficina de recepción de turistas y de promoción de eventos, y no un marco estratégico como necesita una oficina turística, una Secretaría de Turismo. Yo tuve la posibilidad, por ejemplo, este año de estar en Punta del Este junto con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y el intendente. Bueno, fueron varios funcionarios, concejales, y bueno, y justamente hablaba con el intendente y gobernador de Maldonado las acciones que tomaban, y uno ya veía que tenían un planeamiento estratégico por fuera de la municipalidad, y eso un poco afirmaba lo que yo pensaba en cuanto o que veníamos trabajando en los equipos de trabajo, justamente de cómo pensar el turismo y cómo trabajarlo, ¿no? Desde ese lado, bueno, obviamente la Secretaría de Turismo tiene que adoptar otra estrategia totalmente diferente a la que tiene. Está buenísimo lo que tiene ahora, pero hay que complementarlo con un plan estratégico, que eso se basa en hacer un estudio de mercado. Ese estudio de mercado va a determinar cuáles son los elementos posicionadores de la ciudad, cuáles son los elementos percibidos que le faltan a la ciudad, y así diagramar toda la estrategia de ciudad, y eso obviamente complementarlo con un plan a largo plazo. Eso que te va a determinar es decir, bueno, ¿qué nos falta como ciudad? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar de lleno? ¿Cuál es el turista que hoy en día nos visita? Que de hecho, por ejemplo, la UADE hace muy poco tiempo hizo todo un estudio sociodemográfico de cómo había migrado el turista de las grandes ciudades del interior hacia el interior de la provincia. O sea, nos están visitando muchos más turistas del interior de la provincia, del conurbano. Entonces, eso hace que tenés que replantear toda tu estrategia, dónde hacer las acciones comunicacionales, cómo hacerlas. ¿Por qué? Porque eso te va a traer
hay que reducirle el gasto al vecino en ese tipo de cuestiones y ahorrárselo. Y el plan estratégico es lo que te marca. Y obviamente con profesionales acorde a la función, que son claramente en Pinamar es muy difícil encontrarlos. Y desde ese lado hay que trabajar en una política, hay que ser muy inteligentes y contratar a gente específica del sector que se dedica a eso y no malgastar el dinero como se hace hoy en día. Y bueno, desde ese lado solamente la Secretaría de Turismo acá, concentrarla en una recepción de turistas y organización de eventos. Todo esto naturalmente, ¿pensás darle alguna participación, es decir, que sea público-privado, es decir, que el privado a través de la hotelería y la gastronomía participen en esto, o qué mirada tenés respecto de Sí, obviamente la mesa de decisión tiene que estar en concordancia con el sector privado, pero sí la decisión final es del municipio exclusivamente, porque es el que está autorizado por los votantes para utilizar el dinero público. Entonces, desde ese lado uno no puede tercerizar esa autoridad, ¿no? Entonces, desde ese lado obviamente la decisión final la va a tener el Poder Ejecutivo, pero no quita eso que tengas que tomar una cuestión de incluir a todos los sectores involucrados en el tema y que puedan trabajar en conjunto. Sí, vos sabés que cuando hablamos de turismo también digo yo, no es necesario hablar de un montón de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con la conectividad, con obras de infraestructura, particularmente de infraestructura en todo lo que tiene que ver con servicios esenciales que tiene Pinamar. ¿Qué mirada tenés respecto de esto? Nos está faltando mucho, yo digo a veces, no mucho BC1, pero hay muchísimas cosas que están faltando en Pinamar, por ejemplo, agua corriente en todo el partido, la planta depuradora, el sistema de red cloacal. Bueno, te dejo que lo expliques vos, ¿no? Sí, ese es el otro, bueno, la reestructuración interna, que es el otro eje de campaña o de propuesta electoral, como quiera llamarlo. Se basa obviamente en una reestructuración interna de todos los recursos municipales, de esos recursos que están tercerizados hoy en día, como es el caso de la basura, la recolección la limpieza de playa. Bueno, hay una serie de ítems que están hoy en día tercerizados, incorporarlos en la idea que tenemos de gestión es obviamente incorporarlos a la gestión municipal con un sistema mixto, y eso va a traer un ahorro considerable de recursos, y justamente esos recursos se avecinan años difíciles, no van a tener la fiesta que tuvieron hoy en día, que le mandaban plata con una obra cerrada acá a Pinamar, en el cual no había ningún tipo de control y la obra no se terminaba ejecutando de la forma correcta, y desde ese lado empezar a trabajar en esas obras que vos mencionás. Esas y muchas más que te van a dar, obviamente, cuando yo hablo de reestructuración interna es no solo el organigrama municipal, sino la actualización de cargos, la conectividad entre esos cargos, entre esas secretarías, que va a hacer que turismo trabaje con servicios urbanos, porque obviamente te va a nutrir lo que te releven las diferentes encuestas de lo que necesita Pinamar, qué obras hay que hacer. No es cuestiones de obras como se vienen haciendo acá, que uno analiza el gobierno de Martín Yesa y las obras que se hicieron fueron todos con fines electoralistas y no como ciudad. Entonces, hacer las veredas en Víctor Hugo es lindísimo, pero nunca hubo un planeamiento propio. Haces 2 cuadras y está detonada Ostende. Entonces, hay cuestiones que hay que ver que son netamente electoralistas y no de ciudad. Por eso yo siempre digo, en los últimos 4 años las decisiones troncales de ciudad no se tomó ninguna. Fueron todas de maquillaje, electoralistas, y uno analiza lo que vos decís, planta depuradora, red cloacal, agua corriente. Está buenísimo, pero hay que planificarlo como ciudad. Y cuando vos no planificás las cosas y las haces con fines electoralistas, es lo que pasa. Tenés manchones por toda la ciudad de obras diferentes que no tienen una conectividad, no tienen una lógica de ciudad, que bueno, que obviamente hacen que pase lo que pase. Lo único que está bien hecho es el frente marítimo, pero fue obra del privado y no del público. Entonces, porque ya tuvo un plan estratégico, basó ya del año 2009, y que fue deviniendo hasta el día de hoy en un gran frente marítimo que quedó muy lindo, pero fue una obra del privado que obviamente falta un montón de cosas. Vos, bueno, has estado en la gestión y conocés bien el tema presupuestario de Pinamar. Es un área que conocés.
mucho más tenés una ventaja competitiva respecto de otros candidatos, ¿no? ¿Qué modificaciones aplicarías desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del gasto? ¿Cómo lo ves hoy la cuestión? Bueno, si vos analizás desde el momento que yo me fui de la gestión pública, el año 2015, como siguió aumentando la estructura de cargos de la municipalidad, y tampoco se hizo una reestructuración completa, lo que un Martín vendía en el 2015, como si hubiese un diario registrado o algo que vean las promesas del 2015 con las actuales, prácticamente no se cumplieron ninguna. Y desde ese lado, bueno, obviamente la municipalidad no es una excepción dentro de la estructura, se mantuvieron los mismos cargos políticos, de hecho se aumentaron. La reestructuración que yo parto es hacer un sistema, un organigrama moderno de la municipalidad, donde haya una conexión entre áreas totalmente diferente, hay una digitalización de expedientes, toda una lógica de trabajo mucho más moderna, con roles y funciones en cada área, en el cual tengas objetivos de mediano y corto plazo. Eso esté asociado obviamente a una bonificación por desempeño, que tengas objetivos obviamente y que tengas realmente un plan de carrera municipal que sea acorde y no con fines políticos, y obviamente eso va a traer toda una reestructuración y una reducción de gasto propiamente del municipio, va a ser más que importante, y lo que va a traer sobre todo es la reducción de cargos políticos, porque lo que planteamos es una reducción de la planta política, solamente quedarnos con los cargos estratégicos, son propios de la gestión, como secretario de Gobierno, secretario de Hacienda y algunas otras secretarías más, pero no las partes técnicas, sino dejarlas en cargo de los profesionales con un plan de carrera acorde y con una evaluación de función que hace que esas áreas estén encargadas por gente idónea y obviamente que no sea asociada a política. Entonces las mismas personas que están adentro van a nutrir los cargos políticos y eso va a traer una reducción muy importante en el presupuesto, ¿no? Como te mencionaba también la incorporación de servicios tan tercerizados. Es bastante amplio, pero bueno, uno apunta a ese lado, ¿no? ¿Vos pensás que vas a tener que eventualmente tendrías que capacitar, o pensás que para llevar adelante toda esta estrategia que vos pensás, el personal ya está en posición realmente de ejecutar esto que vos estás planificando? Sí, la capacitación nunca es algo que se deja de hacer, ¿no? Siempre se trabaja en la capacitación y en los diferentes puntos dentro de un manual de recursos humanos, pero bueno, desde ese lado obviamente en diferentes áreas va a haber que capacitar, porque como te digo, se van a tener que reestructurar todo el organigrama municipal en un montón de cuestiones, y obviamente gente que estaba capaz que acostumbrada a trabajar de una forma va a tener que trabajar de otra en diferentes cuestiones, y va a ser obviamente que haya que capacitarlos en informática con un nuevo sistema, en la lógica del pase de expedientes, bueno, un montón de cuestiones que van a hacer que tenga otro dinamismo el municipio y otra forma de trabajar, pero sí van a tener que capacitarse. Vos sabés que yo, qué sé yo, ayer justamente recorría Ostende por una cuestión que no viene al caso, ¿no? Pero vuelvo a decir lo que muchas veces dije acá en estos micrófonos. En realidad Pinamar parece que uno tuviera dos miradas respecto del Pinamar, ¿no? Uno que de alguna manera está seducido por una suerte de abundancia, y otro un poco más postergado, bastante más postergado, la localidad de Ostende en términos de trabajo, en términos de infraestructura, en términos también de lo que son las viviendas de uno y otro sector. ¿Qué mirada tenés respecto del trabajo particularmente para esta gente, y eventualmente si vos recorres Pinamar, si ves que hay necesidades extremas insatisfechas en algunos sectores de la ciudad? Sí, Ángel, las necesidades están, se acrecentaron muchísimo con los últimos años del gobierno, propiamente por el impacto que tuvo. Por la caída que tuvo la economía real, y eso hizo que obviamente las inversiones y las diferentes cuestiones que a nosotros nos terminan impactando, como es la construcción y el turismo, terminen obviamente impactando en el empleo, ¿no? Y bueno, desde ese lado obviamente las necesidades aumentaron enormemente, hay gente que le está pasando muy mal, y uno se da
vas al supermercado y no hay gente, Sí, sí. La gente le está costando pagar los servicios. Bueno, son una serie de factores que han hecho que la mala planificación a nivel nacional y la banalización de la política y la minimización de lo que es la gestión pública hizo que hoy estemos como estamos, ¿no? Y bueno, obviamente eso impactó muchísimo en Pinamar y va a traer va a haber que trabajar muy fuertemente en lo social y va a trabajar muy fuertemente en la política de trabajo. La política de gestión del trabajo es algo fundamental en Pinamar, que hoy en día vos tenés una secretaría, una dirección de producción, es una secretaría estanca, hoy en día ya no tiene que existir más. Desde ese lado tiene que haber una modernización desde la lógica del trabajo, con industrias que sean acordes, los que puede la municipalidad obviamente fomentar. Nosotros hoy en día tenemos una universidad, tenemos la suerte de tener la Universidad Argentina de la Empresa, hay carreras como la industria del software, que es una industria que particularmente yo trabajé más de 10 años, justamente desde ese lado uno puede hacer carreras mucho más cortas, en el cual que tiene una salida laboral, que uno exporta el servicio tanto a nivel nacional como internacional, y obviamente hay que tratar de impulsar a Pinamar desde ese lado y poder fomentar esa parte del trabajo, y por otro lado la parte de la lógica de inversiones, ¿no? Y la inversión, acompañar al inversor, tratar de empezar a generar esas herramientas, que el inversor tenga gas, que tenga las condiciones para la previsibilidad para hacer un edificio o un local o lo que sea, justamente desde ese lado, que la municipalidad sea el acompañamiento, porque eso termina siendo lo que genere la fuente de trabajo real. Uno, cuando hablaba con el intendente de Punta del Este y el gobernador Maldonado, me decía: nosotros, por ejemplo, viene un inversor, hasta la calle le abrimos, le damos luz, vemos qué necesidades tiene, y hoy en día tienen inversiones internacionales desde el edificio de Trump, o sea, ya están en otro nivel, y eso hizo porque justamente también, independientemente de las características de la ciudad, hizo que el municipio acompañe al inversionista. Acá si lo acompañás al inversionista porque estás asociado, porque dicen que empieza con diferentes cuestiones, y uno a veces quiere justamente que el inversionista pueda realmente hacer cosas por Pinamar, y que sea el beneficio para el ciudadano y para el inversor, que sea totalmente beneficiosa para ambas partes, y uno como Estado tiene que acompañar esa lógica de inversión, que va a traer, obviamente, por la teoría de la economía del derroche, va a traer en la ciudad un mayor gasto, y va a hacer que la economía vuelva a funcionar. Hoy en día no tenemos gas, no tenemos la ordenanza de plusvalía, que es distorsiva, prácticamente tenemos han cambiado no sabemos qué COU está funcionando porque hicieron uno que no entró. Hay una serie de lógicas que hacen que el inversionista no se sienta atraído, y bueno, eso está obviamente impactando en la economía local. ¿Has dialogado con con Aníbal Fernández y con Gregorio Stanga? ¿Tenés puntos de coincidencias o pensás que están en las antípodas de lo que vos proponés desde el punto de vista político y desde el punto de vista de trabajo a futuro? No, con Gregorio no he charlado desde hace mucho tiempo. Entiendo que él está con su plan de trabajo desde el Consejo Deliberante, y bueno, será él el encaminado en armar su lista y su propuesta. Yo la verdad que tengo otra forma de trabajar, y bueno, lamentablemente desde ese lado no he podido hablar. Y con respecto a Aníbal, sí tuve charlas, pero más que nada cuestiones de él tiene una interpretación muy cerrada de lo que es la gestión la gestión política en Pinamar. Yo soy de otra, por así decirlo, de otra lógica, y bueno, de ese lado nunca hasta el día de la fecha nunca me pude poner de acuerdo desde ese lado. Yo obviamente como pinamarense tengo otra lógica, y bueno, y hace que obviamente no coincidamos. Bueno, pronto va a haber, por lo que tengo entendido, pronto va a haber alguna medición para medir algunos candidatos. Vamos a ver cómo está parado cada uno, pero en el entretanto también sería bueno
que me digas qué visión tenés respecto de cómo vas a jugar arriba. Algunos en algún momento dijeron, es un enamorado de Alternativa Federal, o vas a jugar con el Frente Patriótico. ¿Cuál es tu visión? Mira, Ángel, yo la verdad que arriba no está totalmente cerrado todo. Hoy en día hay conversación hasta el 12 no van a estar cerrados los frentes. O sea, yo lo que tengo en la lógica, siempre elegí el candidato que me gusta. O sea, siempre traté de estar desde ese lado, ¿no? Justamente por eso el frente es dentro del PJ es un movimiento y hace que obviamente haya un dinamismo en cuanto a las diferentes figuras, ¿no? que van representando al partido. En este caso, obviamente, para mí Alberto Fernández representa la mejor opción. Yo lo he vivido a nivel de gestión, y es una persona muy dinámica, que habla con todos los sectores, muy dialoguista, componedor de situaciones. La verdad que no es extremista, puede hablar desde el sector social hasta el empresariado de la misma forma, no tiene ningún tipo de problemas. Es una persona muy estratega, de hecho en las últimas campañas los han buscado para justamente el armado electoral. La verdad que es una persona muy capacitada y bueno, desde ese lado para el cargo de presidente creo que hoy en día es la mejor opción. Y bueno, desde ese lado uno va a trabajar. Bueno, obviamente después, vos sabés, Ángel, como yo, que hay operaciones por todos lados, más cuando un candidato mide, que lo quieren bajar. Entonces como que, bueno, no sé cómo terminará todo, pero el día de la fecha es la vuelta como está. Sin duda. ¿Qué le dirías al vecino, finalmente, no? ¿Qué le dirías al vecino respecto de, en general, así como para que tenga en consideración la posibilidad, digamos, de el licenciado Matías Melía como candidato a intendente de Pinamar? Bueno, en realidad creo que todavía falta mucho por recorrer, pero creo que estamos ante una gran oportunidad de cambiar la lógica de hacer política, cambiar la lógica del maquillaje, que era lo que te decía en un inicio, porque uno lo tilda de modernista, pero siguen haciendo las mismas cosas que hacen hace 30 años, no cambiaron absolutamente nada en un montón de cuestiones, y tener la esperanza y la fe que la verdad que las cosas se pueden cambiar. Que hay en mi caso tengo una propuesta totalmente de trabajo muy a largo plazo. Como pinamarense, yo nací acá y me voy a morir acá, entonces como que trato de tomar la responsabilidad que eso conlleva en la ciudad, porque no solo soy yo, sino son las generaciones futuras de mi familia, de mis amigos, de la gente, de los ciudadanos, de los conocidos. Es como que, bueno, es toda una ciudad envuelta en decisiones que se tomen desde la gestión pública, y de ese lado uno va a trabajar incansablemente para lograr eso. Yo soy un convencido de que las cosas se pueden hacer de otra forma, y que hay que tener la esperanza y la fe que la ciudad puede cambiar en todo sentido, en el sentido turístico, a nivel de empleo, a nivel interno municipal, a nivel de servicios. Podemos hacer un gran cambio y no trabajar para la tribuna. Bueno, vos lo escuchaste, el licenciado Matías Melía, precandidato a intendente por el partido de Pinamar. Matías, te agradezco sinceramente que te hayas acercado. La verdad que es un placer dialogar contigo y, bueno, naturalmente